Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y ya no queda nada, la próxima semana será el encuentro inversionista inmobiliario, quedan muy pocas entradas y por lo tanto ya el descuento que queda también es bastante reducido. Solamente un 10% de descuento, pero ahí está el descuento hasta el día de hoy, 16 de abril, en donde podrán comprar la entrada con un 10% de descuento y nos veremos este próximo sábado en este encuentro inversionista inmobiliarios en el Hotel Renaissance en Santiago, y también si es que no pueden asistir pueden comprar la entrada vía streaming. Así que aprovechen, un gran evento. Durante toda la jornada estaremos hablando no solamente de inversión en departamentos, sino que mucho más de lo relacionado al mercado inmobiliario. Bien, la última semana fue muy positiva, como suele ser el mes de abril que estamos viviendo. El Dow Jones sube un 1,3%, el Standard & Poor's 500 sube un 1% y el Nasdaq prácticamente plano. El VIX se desploma un 12,4% y las criptomonedas, el Bitcoin sube un 8,4%, el petróleo WTI vuelve a subir con bastante fuerza, más de un 9%, el oro sube también, se acerca a máximos históricos y el cobre avanza levemente. Ya estamos viviendo la temporada de resultados en Estados Unidos y los primeros que entregan son precisamente los bancos. Y si se dan cuenta, al costado inferior izquierdo tenemos al sector financiero que vuela esta última semana precisamente por esta entrega de resultados. Anda muy bien JP Morgan, subiendo más de un 8%, el Citi también subiendo más de un 8%, Wells Fargo casi un 5%, Bank of America más de un 6%. Y precisamente todos los temores que estaban centrados en el sector financiero se han ido diluyendo. Vamos a tener muchos de estos movimientos y colores variados en el tablero por la entrega de resultados que se viene. Así que muy atento a eso, pero básicamente lo que les quería comentar es que hace algunas semanas atrás el mundo se iba a desplomar, como han sido las últimas eventuales crisis que todos han querido anticipar, no se cumple. Ya veníamos comentando semanas anteriores que era un factor bastante contenido y que las autoridades habían reaccionado de buena manera a tiempo, pero que el sector financiero, el sector bancario grande en Estados Unidos, la verdad que no estaba teniendo dificultades, y eso ha quedado bastante claro con la entrega de resultados de estos primeros bancos, con resultados enormes, aumento en los ingresos de 2 dígitos, aumento de las utilidades del 50% en el caso de JP Morgan. La verdad que muy sólidos resultados, y esto va muy de la mano con el aumento de la tasa de interés. Todos lo sabíamos. El sector bancario le costó mucho ser rentable por bastante tiempo porque las tasas, al estar en cero, los márgenes se reducían mucho. Pero ahora, con aumento en la tasa de interés que se vivió el año pasado principalmente, los bancos han podido rentabilizar aún más sus negocios, aumentar los spreads y por lo tanto han sido más rentables en lo más reciente. Así que buenas noticias por ese lado. Y si vemos el sector financiero, este sector como tal, dentro del Standard & Poor's 500, los bancos más grandes, las instituciones financieras más grandes, tenemos que se apoya en los mínimos de octubre, que eran más o menos los $30, este ETF, el XLF, y poco a poco se comienza a recuperar y está en esta banda lateral que no sería raro que fuera a buscar la parte superior en las próximas semanas, próximos meses. Así que buen comportamiento del sector financiero y se despeja un poco las nubes que estaban muy presentes alrededor de todo el sector bancario. Obviamente esto no quiere decir que todos los temores y todos los riesgos hayan sido definitivamente evitados por ningún motivo. Siempre hay cosas que pueden aparecer, sorpresas que pueden aparecer más adelante, pero sin lugar a dudas, esa gran catástrofe que algunos vaticinaban y que muchos han querido vaticinar en la próxima crisis, no la vemos y no se ve por todos los indicadores que vamos siguiendo semana a semana. Entonces, la verdad que se ha calmado mucho la situación y desde ese punto de vista va a seguir siendo importante la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos. De hecho, la última semana conocimos varias cifras, de ellas muchas importantes como la inflación, que se reduce un poquito más allá de lo esperado. Llegamos a una inflación de los últimos 12 meses del 5%, buena noticia en la inflación, y también en el índice de precio del productor, índice de precio de producción, también caen mucho más de lo que se esperaba. Y por otro lado ya estamos viendo un aumento en los niveles, o más bien un deterioro en el mercado laboral.
en el sentido de que ya se está mirando con lupa lo que está pasando todos los jueves con las peticiones semanales de desempleo. Han aumentado un poquito más de lo que se anticipaba y ya empiezan a mostrar esta debilidad del sector del trabajo, del mercado laboral. Y por otro lado también las ventas minoristas cayeron bastante más de lo esperado. Entonces en general las cifras económicas en Estados Unidos se han venido deteriorando en las últimas semanas y con ello también ha caído la inflación. Todo muy de la mano con esta expectativa de que la Reserva Federal ya no puede subir mucho más las tasas y como el mercado espera desde septiembre aproximadamente debería comenzar a bajar las tasas anticipando esta recesión que también muchos ya han mencionado es algo prácticamente inminente. Y acá tenemos las cifras de inflación, por un lado la inflación general que es la línea amarilla cayendo fuertemente en el último tiempo, 5% ya en la actualidad y lo que ha costado un poco que caiga más es la inflación subyacente, pero que de todas formas en la última entrega también se reduce y se reduce de manera importante. Así que buenas noticias de inflación en Estados Unidos y eso también lo empieza a descontar los bonos del Tesoro a 2 años, que es una buena medida de cómo va la tasa de política, la tasa de política monetaria, la tasa de la Fed. Si se dan cuenta, toda la alza de tasas que ya se concretó por parte de la Fed, que es la línea azul, fue anticipada por la curva de tasas a 2 años. Y ahora está pasando exactamente lo contrario. La curva y la tasa del mercado, en definitiva, está ya anticipando 4%, cuando la tasa de la Fed está cercana al 5%. Entonces, esto también es una señal positiva y por qué los mercados se han ido recuperando, porque ya ha cambiado las expectativas de tasas por parte del mercado. Y en ese sentido lo único que falta y que no se ha logrado romper es este soporte, este piso del bono del Tesoro de 10 años que está en los 3,3 y que si llegara a caer sería ya la ratificación de que las tasas van a comenzar a caer en el futuro y que la inflación ya está controlada. Así que seguiríamos mirando de cerca cómo evoluciona el bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos, que es muy importante para también mirar las expectativas de largo plazo en inflación y en tasas. Y por otro lado, cambiamos el gráfico que hemos mirado las últimas semanas, que era el Standard & Poor's 500, que ya mostraba una mejoría considerable y estamos alcanzando niveles máximos del año, pero con una evolución mucho más positiva incluso en el Nasdaq, que ya rompe los máximos del año hace algunos días atrás y por lo tanto tiene el camino bastante despejado a ir a buscar los 13.700 puntos, que es por donde pasa más o menos el 50% de Fibonacci de toda la caída previa. Así que es un rebote absolutamente razonable, normal, esperable, que siga esta evolución positiva del Nasdaq hasta esos niveles. De todas formas, el Nasdaq este año ha tenido una evolución extraordinaria. Ha subido cerca de un 20% en el año. Y, como sabemos, también las criptomonedas y las acciones tecnológicas van muy de la mano con las expectativas de tasa. Y por lo tanto, ha subido el Bitcoin mucho más, tiene mucho más riesgo, tiene mucha más volatilidad. Ha subido un 85% este año por esas expectativas de baja de tasa futura. Y el Nasdaq ha subido un 20%. Y también le ha ido muy bien este año a acciones de mercados desarrollados, como es el EFA o EAFE. Que ahí quitamos a Canadá y quitamos a Estados Unidos y miramos países como Australia, países como Asia, Japón, países desarrollados, Europa por supuesto, países desarrollados más allá de Estados Unidos y Canadá. Y este año le ha ido bastante bien. Ha sido muy golpeado en los últimos años todos estos mercados que han andado bastante menor que el Standard & Poor's 500. Y si se dan cuenta, el retorno anualizado desde el 2011 al 2023 hasta la actualidad es cerca de un 5%. Cuando el Standard & Poor's 500, el retorno anualizado ha sido de un 12,2% en todo este periodo y este año sube un 8,3%, lo cual también es bastante bueno. Y de ahí para abajo, comportamientos no tan favorables. Quien también destaca este año, que ha subido un 9,9% es el oro y por ahí. Pero la verdad que el comportamiento del Nasdaq 100 en la última década pasadita, desde el 2011 a la fecha, que es lo que estamos monitoreando acá, un retorno anualizado del 16,5%. La verdad que ha sido muy bueno y más allá de los sustos y la caída del año pasado, es un sector y un conjunto de acciones que ha tenido un desempeño muy favorable en los últimos años y es evidente. Todo apunta a la tecnología y que por uno u otro desarrollo que veamos en el futuro se va a ver beneficiado por todos los cambios que estamos viviendo. Ahora, la inteligencia artificial, por ejemplo, sin duda que la va a capturar también el sector tecnológico a nivel global y que está concentrado principalmente en Estados Unidos. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis en nuestra página web www.patrimur.com y además obtén una gift card de 25.000 pesos para comprar nuestros cursos que tenemos también en la plataforma. Así que invitadísimos a que se inscriban y de esa manera comiencen a ver
todo lo que estamos ofreciendo y todas las novedades que vamos a ir entregando también poco a poco más adelante. ¿Qué podemos esperar la próxima semana? La verdad que viene bastante más tranquila. Tenemos cifras menores, Empire State, la verdad que una cifra muy menor y manufacturera. Y yo creo que lo que hay que empezar a monitorear son los días jueves, el mercado laboral y las peticiones semanales de desempleo. Esa puede ser una señal anticipada de cómo se comienza a deteriorar el mercado laboral, y sabemos que el mercado laboral, la tasa de desempleo, el non-farm payrolls, son las últimas noticias o cifras que van a comenzar a mostrar un deterioro en la economía norteamericana. Así que hasta ahora hemos visto muy buenas cifras en el mercado laboral, no nos ha dejado de sorprender, pero precisamente eso falta que cambie. Y ahí podemos estar empezando a observar algunas señales anticipadas de cómo se puede dar ese cambio. Y por otro lado, también tendremos los PMI, que esto no son los oficiales, que son el ISM, sino que es una proyección, y también hay que estarlo mirando de cerca porque acá se está observando un deterioro también en la economía norteamericana. Mirando la estadística, que el mes de abril suele ser muy positivo para la bolsa. Este es el mes de declaración de impuestos en Chile y en Estados Unidos, y por ese factor hay a veces algún impulso y alguna entrada de flujo positiva para el mercado. Este mes de abril está siendo más flojo de lo que se observa habitualmente para un abril común y corriente en los últimos 21 años y en otros plazos también. Y ahora, de todas formas, estas cifras están hasta el día 7, nos faltaban los últimos días que de todas formas tuvimos una recuperación. Pero acá podemos ver, por ejemplo, que el Nasdaq está muy flojito este mes y debería estar bastante más arriba por esta estadística que suele ser muy favorable. Y sin lugar a dudas, algo que va a jugar un rol muy importante en las próximas semanas son la entrega de resultados. Vamos a tener el día martes resultados como los de Netflix, que siempre son un buen indicador para anticipar lo que pueda pasar en el sector tecnológico. También tendremos Goldman Sachs, Bank of America, y tendremos, por supuesto, otras empresas grandes a lo largo de la semana como AT&T, Procter & Gamble, IBM. Así que atentos a lo que sea esta entrega de resultados. Todavía no se pone tan buena porque ahí siempre suele ser la semana subsiguiente con las grandes tecnológicas que entregarán sus resultados. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus felicitaciones. Qué bueno este canal para empezar la semana bien informado. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Diego. Gracias, Comercial Hidalgo, también ahí. Acá lo que nos dice una pregunta que se hacen muchos y de nuevo, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos en YouTube. Hay muchos que quieren ver el fin de los tiempos para adquirir suscriptores. Se habla mucho en el último tiempo un gran libro como es el de Ray Dalio, Cambio en el orden mundial. Y bueno, se habla de esta tesis de que el dólar va a dejar de ser la principal divisa a nivel mundial. Y muchos lo comentan. Y sí, probablemente esto va a ocurrir. El tema es que tengo muchas dudas de que sea pronto. Y estos cambios se dan a lo largo de décadas y muchos años. Y probablemente Estados Unidos va a dejar de ser la hegemonía a nivel mundial. Ahora, ¿quién va a ser el que lo supere? Probablemente va a ser China, pero respecto al mercado financiero tengo muchas dudas de que pase a ser el renminbi o el yuan la divisa principal a nivel global. Falta mucho para que eso ocurra. Así que, obvio, va a dejar de ser Estados Unidos la principal potencia del mundo, sin duda. El tema es en 5, 10, 20 años más, no lo sé. Yo creo que falta harto todavía. Gracias, Sebastián. Y hablen sobre el comportamiento actual de los rates y si vale la pena hacerlo este año con la caída que se ha ido viendo este último tiempo. Los rates van en general muy parecidos al comportamiento del Standard & Poor's 500, es decir, a las acciones, pero este año ha ido muy débil los rates porque precisamente hay vacancias importantes. Por ejemplo, se habla mucho de la gran vacancia que hay en California. 30% de vacancia, lo cual es muchísimo para un mercado que venía muy caliente previamente. Entonces se está ajustando el sector de real estate en Estados Unidos, van a haber cambios en diferentes estados y claro, eso está generando cierto sufrimiento en los rates como conjunto, pero la verdad que con el tiempo esto debería ajustarse y rentar parecido a como lo hacen las acciones norteamericanas. Así que puede seguir siendo un dolor en el corto plazo, pero a mediano plazo debería ser algo atractivo. Eso sería con la visión semanal de los mercados internacional. Invitados como siempre a que se suscriban a nuestro canal. Gracias por estar ahí todos los domingos. Y bueno, nos vemos el próximo sábado en Santiago en el Encuentro Inversionistas Inmobiliarios. Un abrazo.